Antes de relatar esta historia, veamos qué nos dice Dios referente a los dictadores y opresiones de pueblos. En Isaías 29 del 20 al 22 nos dice: el dictador dejará de existir, el arrogante no permanecerá, y todos los que están listos para hacer el mal serán destruidos. ¿Y quiénes son estos? Son los que acusan falsamente a los demás de hacer el mal, los que ponen trampas al juez en el tribunal y los que, mediante engaños, se niegan a hacer justicia al inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, les dice esto a los desobedientes de Jacob: el pueblo de Jacob dejará de estar en desgracia y su rostro perderá la palidez. No pierdas la esperanza, la justicia de Dios siempre llega y nuestro Padre buscará la manera de liberarnos de gobiernos opresores. Un ejemplo de esto es la historia de Judith, la cual se narra según el libro bíblico. Existía un general de nombre Holofernes, que fue enviado por el rey Nabucodonosor a rodear a la ciudad israelita de Betulia con un ejército de 120,000 hombres. En ese momento el pueblo de Israel, desesperado y por la impotencia de responder, se dedicó a orar a Dios con gran fervor. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. El pueblo sabía muy bien que solo un favor especial de Dios podía librarlos de aquel gran peligro. Holofernes preguntó a sus consejeros qué debía hacer para poder apoderarse de la nación de Israel. Y Ahior, jefe de los amonitas, le dijo: este pueblo de Israel es muy favorecido por Dios. Cuando se dedican a comportarse mal los abandona y los deja en poder del enemigo, pero cuando cumplen bien sus santos mandamientos, Dios hace prodigios para defenderlos. Así que yo aconsejo, averíguese bien, pues si se están portando mal o han olvidado a Dios, los podemos atacar y los derrotaremos. Pero si están observando buena conducta y obedecen a Dios, no los ataquemos, porque Dios luchará por ellos y nos derrotará a nosotros. A Holofernes y a sus seguidores no les agradó nada esto que dijo Ahior y lo desterraron de allí. Holofernes se propuso sitiar a Betulia y vencer a sus gentes por hambre y sed. Tapó todos los caminos y cortó las fuentes de agua que la abastecían. Después de 33 días de asedio en Betulia se acabó totalmente el agua, y las gentes caían desmayadas de hambre y de sed. El pueblo se reunió junto a su sacerdote y a sus jefes y les pidieron que se rindieran ante los ejércitos de Holofernes para no perecer de hambre y de sed. El sacerdote Osías les dijo: esperen 5 días y en ese plazo decidiremos qué debemos hacer. Entonces se presentó ante Osías y los jefes una mujer llamada Judith. Se había quedado viuda hacía 3 años y medio y estaba dedicada a orar y a ayudar a los necesitados y hacía muchos sacrificios. Era muy hermosa y simpática y nadie podía criticar nada contra ella, porque su vida era la de una persona que tiene mucho temor de ofender a Dios. Judith les dijo: Dios nos está probando pero no nos ha abandonado. Yo voy a hacer en estos días algo cuyo recuerdo se prolongará por muchos siglos. Esta noche saldré de la ciudad y luego Dios hará por mi mano algo que ahora no les puedo contar. Luego se postró ante Dios y le rogó que bendijera su plan y la ayudara. El sacerdote y los demás jefes le dijeron: vete en paz y que el Señor te proteja y te guíe. Judith se adornó con sus mejores joyas y se puso sus más hermosos vestidos y acompañada de su criada salió de Betulia y se dirigió hacia el campo de los enemigos. Estaba hermosísima. Un grupo de centinelas la vio y le preguntó a dónde iba. Ella les dijo que estaba huyendo de Betulia y quería entrevistarse con el general Holofernes. Ellos la llevaron hacia el cuartel del jefe. Cuando Holofernes y sus generales la vieron se quedaron admirados de su gran hermosura. Judith le pidió a Holofernes que le permitiera quedarse unos días allí en el campamento y que diera órdenes a sus guardias para que la dejaran salir cada madrugada a un campo vecino a orar a Dios. El general aceptó su petición y ordenó que le ofrecieran los mejores alimentos, pero ella dijo que su criada había llevado provisiones para varios días y que esto les bastaba. Le fue señalada una habitación. Holofernes se enamoró de la belleza extraordinaria de Judith y organizó un gran banquete en su honor, e invitó a sus mejores generales. Judith llegó al banquete adornada con sus mejores joyas y supremamente hermosa. El general, encantado ante su presencia, bebió esa noche más que nunca, y cuando los generales lo vieron totalmente borracho lo dejaron allí solo, frente a Judith que estaba a la mesa cenando también. Cuando Judith vio que todos se habían ido y que ella había quedado completamente sola frente a Holofernes que estaba totalmente borracho y dormido a causa de su borrachera, pidió fortaleza a Dios y tomando la espada del general le cortó la cabeza y la echó entre un costal, y la pasó a su criada. Y como los guardias tenían orden de dejarla salir al campo durante la noche a rezar, la dejaron pasar sin decirle nada.
Nadie sospechaba lo que había sucedido. Ella había preferido entre dos males el menor. Un mal era que moriría todo el pueblo de Israel a manos de los soldados de Holofernes, el otro era que muriera Holofernes, pero que el pueblo se salvara. Y Judith escogió este segundo medio. Judith llegó a Betulia y anunció a Osías y a los demás jefes lo que había hecho y los mostró la cabeza de Holofernes. La gente se llenó de entusiasmo y empezó a gritar de alegría. Al amanecer los ayudantes de Holofernes fueron a su habitación y lo encontraron muerto. Y esta noticia causó una alarma tan espantosa que sus soldados se lanzaron a la dispersión, huyendo cada uno por su lado y dejaron libre la ciudad de Betulia y no la destruyeron, y en cambio le dejaron en sus alrededores grandes riquezas que no tuvieron tiempo de llevarse al salir huyendo. El sumo sacerdote de Jerusalén y el senado de la nación fueron hacia Betulia a felicitar a Judith y le dijeron: «Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo de Israel. Bendita seas por el Señor omnipotente por todos los siglos». Y el pueblo respondió: «Amén». Y Judith entonó un canto de acción de gracias a Dios diciendo: «Alabad a mi Dios con instrumentos musicales. Elevad al Señor cantos de acción de gracias. Porque el Señor es el único que es capaz de evitar las guerras. Bendito sea por siempre. Amén». Judith vivió en Betulia hasta la edad de 100 años. Nunca quiso volverse a casar, y era estimadísima por toda la población. Las riquezas que su marido le había dejado las repartió entre los que lo necesitaban, y después de haber libertado tan valientemente a su pueblo, adquirió un nombre famoso para siempre aquí en la tierra y un puesto en el cielo por sus buenas obras y su gran virtud. Esta historia nos debe de servir de ejemplo para todos aquellos pueblos que hoy sufren de dictadura, que nos oprimen y nos hacen pasar hambre y calamidades, para suplicar a Dios por su misericordia y libere a todos aquellos pueblos que hoy viven de tiranía dictatoriales. Recordemos el pueblo de Chile que fue liberado de la dictadura de Pinochet gracias a las oraciones que juntos con la Iglesia Dios le permitió su liberación. Hoy pido por la situación difícil de Venezuela para que Dios ponga su mano sobre este gran país y se cumpla su voluntad.